Todos esos niños viven en la área donde está la iglesia de Xochimilco, que es en el área de la Gloria. Un área muy bonita, está arriba de una lomita y allí los niños suben y bajan y juegan todas las tardes. Les gusta mucho esa área. Y este ha sido nuestro segundo evento que hacemos con Xochimilco y fue de gran bendición. Vimos a los niños crecer al principio. Les enseñamos los cantos de cada clase y se los aprenden. Al principio lo hacían muy mal y de repente, como al tercer, cuarto día, eran como profesionales, estaban tan entusiasmados, los disfrutamos mucho. En la semana que entra les voy a tener un video de en todo lo que participamos este viaje a Tijuana, nuestra misión. Para terminar esa semana hicimos el torneo de fútbol. Fue muy bien preparado. Hubo 8 equipos de diferentes iglesias y uh, terminamos cansados, pero fue un gran fútbol. Los jóvenes allá de las iglesias le meten muchas ganas y cada vez juegan mejor. Nuestro grupo de aquí de nuestra iglesia de ferviente hizo muy buen trabajo. Perdieron el primer partido y empataron el segundo, pero ya los veo más entusiasmados. El fútbol allá lo juegan todos los días y muchos lo juegan 24 horas. Entendemos por qué tienen esa calidad de fútbol. Tuvimos días muy bonitos y le agradezco a todas las personas que estuvieron orando especialmente por mi viaje. Uh, Al llegar, llegué el domingo, llegué todo asoleado, venía bien moreno, pero el miércoles tuve un problema. Mi cabeza sentí como que mi cabeza se me hinchó un poquito y de repente se me empezó a cortar, especialmente del lado de la frente, y se me empezaron a caer la primera partecita de tu piel y me quedó abajo, tenía blanco, decía, yo no sabía que era tan blanco. Entonces, me tuve que estar en casa, que hice venir a la iglesia el miércoles, pero estaba todo, mi cara parecía de una persona pues que vive en la calle. Me sentí mal porque no me veía bien. Y gracias a Dios ya el viernes pasado ya empecé a mejorar. Ayer tuve un día bueno, pero sí sentí que abusé del calor y le doy gracias a Dios por lo que hicimos allá en México. Hay mucho de qué hablar, hermanos. Tenemos un viaje para Oaxaca que viene el día 7 al 14 de agosto y después también les voy a hablar de este viaje que es muy importante para mí. Y tenemos más adelante en octubre un viaje de misión. Este va a ser para la iglesia. No tenemos la fecha, pero vamos a ir a Carmen de Cerdán. Es un lugar muy bonito, cerca de Ensenada, donde se está levantando un centro de rehabilitación de parte de Pastor Ron, que es nuestro misionero allá en México, que nosotros participamos tanto en la construcción como en el ministerio que él lleva a cabo. Y más adelante, como les digo, vamos a tener que hablar y tratar de llevar un grupo para Carmen de Cerdán. Esta semana pasada que estuve en México murió un compañero de trabajo. Yo tengo un trabajo en hotel y todos mis compañeros me estuvieron mandando textos. Hay algunos que me siguen por 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 el cable o por la internet. Él murió hace como una semana, me pudo mucho. Traté de mandarles versículos que les ayuden a ellos a confrontar esta situación. Estamos orando por su familia, por su esposa especialmente. Y su nombre es Emanuel Verdes, ese es su apellido. Uh, 12 años que trabajamos juntos, tuve un problema, tuvo un cáncer muy avanzado y poco a poco se fue poniendo muy delicado y me pudo no haber estado para ir a verlo y les pido oración por Emanuel Verdes, que fue un gran compañero
de mi trabajo. Ya está en mejor lugar, descansando, y su familia estuvo siempre ayudándoles en esos últimos momentos. Hubo una gran unidad en toda la gente del trabajo como de su familia, y eso es algo que se puede ver que había mucho amor para esta persona, Burtis. Muy bien, vamos a orar por el servicio de hoy. Y para empezar, entramos en Mateo 21, el capítulo 21. Si alguien necesita una Biblia, nomás levante su mano y se le traerá en este momento. Y ahora vamos a la oración. Señor nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por vernos traído con bien a todos los jóvenes, Señor, a la iglesia, por todo lo que llegamos a hacer allá, Señor, en México, Señor, hacer trabajos en las iglesias, estar siempre disponibles para lo que se nos use, Señor. Gracias por estas oportunidades. Gracias por todas las iglesias que nos dan la oportunidad de servir. Te pido por nuestra iglesia de Calvary Chapel, Señor, por ferviente. Estamos siempre, Señor, dispuestos a ir esa milla extra de nuestra parte, Señor. Gracias por este domingo tan bonito, Señor. Te pido por mi familia, especialmente que mi esposa que se encuentra afuera, Padre Santo, que me la cuides. Y te doy gracias por mis hijos y por nuestra congregación, Señor, que somos tan unidos, que somos, siempre nos estamos ayudando en la oración. Y te agradezco, Señor, porque tú siempre respondes. Y te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de nosotros. Por esa persona que no conoce de ti, Señor, te lo pongo en tus manos este día. Que tú abras su entendimiento, Señor, abra sus oídos y que pueda recibir, Señor, ese mensaje de salvación. Que tú preparas cada enseñanza, Señor, que nos trae a tus pies, Señor. Y te pido, Señor, por la necesidad de algún trabajo, que tú suplas, Señor. Y si hay alguna enfermedad, Señor, que tú sanes en este día, si es posible, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo era un escritor que ponía mucho empeño en la forma que presentó a Jesucristo desde el principio. El empeño de él era que nosotros creciéramos en las cosas de Dios, y nos ha llevado ya hasta el versículo 21, donde nos va a dar una muy bonita enseñanza relacionado con toda la profecía que sucedió en este capítulo, donde Jesús empezó a llegar a ese momento que iba a entregar su vida por cada uno de nosotros en la cruz. Así que vamos a Mateo 21 del 1 al 3. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decir: el Señor los necesita, y luego los enviará. Cerca de Jerusalén, estaban como a 2 millas todavía de retirado. Jesús decidió ir al monte de los olivos. Jesús envió a 2 de sus discípulos y le dio instrucciones diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Todo esto sucedió para que la profecía tan importante que Zacarías en 9:9 nos tenía preparado, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino en ella. Desatarla y traérnoslos para acá. Eso era lo que la instrucción que le dio Dios a estos 2 discípulos. Ellos obedecieron todo lo que Jesús esperaba, era que se hicieran las cosas como Él ordenaba, y así sucedió. Versículo
4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El énfasis que puso Mateo en Zacarías nos lleva a ese versículo que nos dice: decid a la hija de Sión. La hija de Sión a la que se está hablando es Jerusalén. Jerusalén es ese lugar donde nuestro Señor iba a presentarse, iba a llegar hasta Jerusalén. Para eso sucedieron varias cosas. Pero he aquí, tu rey viene a ti, le dice Zacarías en este versículo, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. No vino Jesús en un carro decorado, sino vino en un asna, en un pollino. Así se presentó Jesús. Mateo 16:21 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En varias ocasiones les habló de que él iba a ir a Jerusalén, que él iba a entregar su vida, que iba a ser maltratado. Pero lo más hermoso es que él iba a entregar esa vida hermosa de él que mantuvo sin pecado para que nosotros, cada uno de nosotros, tuviéramos la salvación el día que nos tomó aceptarlo como nuestro Dios y nuestro Salvador. Su mensaje no es temporal. Sí, Jesús ha hecho una entrada triunfal de paz y amor a nuestros corazones. Como sus seguidores, mostremos las mismas cualidades y que el mundo vea el verdadero Rey, triunfante, viviente y reinando en cada uno de nosotros, hermanos. Y los discípulos, versículos 6 al versículo 8, los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna, el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Los dos discípulos obedecieron, llevaron un asna y el pollino, pusieron sus mantos sobre ellos. Jesús se montó y fue hacia Jerusalén. La razón por la que había una gran multitud es porque el pueblo judío estaba a punto de celebrar las Pascuas, uno de los tres mayores festivales celebrados en esos tiempos, la fiesta de Pentecostés también y la fiesta de Tabernáculos. El pueblo judío empezaron a extender sus mantos por donde iba a pasar Jesús. Empezaron a celebrarlo, empezaron a cantarle, empezaron a seguirlo por casi 2 millas. Y Jesús iba como un siervo de Dios Padre, haciendo la voluntad del Padre. Versículo 9 al versículo 10. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Toda la gente gritaba, toda la gente lo alababa. La palabra hosana quiere decir salva ahora. Decía: hosana, hijo de David. Decía: sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Aquí en la hosana en las alturas nos dice: danos la salvación.
y se juntó una gran multitud, hermanos. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, la palabra, el significado de Jerusalén es un fundamento de paz. Esa es la palabra Jerusalén. Toda la gente se alborotó, había mucho gozo, mucha alegría, un gran avivamiento, y decía, ¿quién es este hombre? Los que veían con Jesús, con los que iban con Jesús contestaban, es Jesús el profeta, él es de Nazaret, el pueblo de Galilea. El Mesías viene en mansedumbre y en paz. Él no viene a pelear, sino a dar su vida. La imagen de Jesús sobre un asno proclama su ministerio de siempre. Pero en Juan 12:16, estas cosas no la entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho a cabo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Quién es este? Esta es la gran pregunta que Mateo ha discutido desde el principio, versículo desde el Evangelio, desde el capítulo 1, empezando con la genealogía que identificó a Jesús el Mesías. Como hijo de David, hijo de Abraham, él es Jesús el Mesías. Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros, Rey de los judíos, un regidor y un pastor, el Señor, el que os bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y el versículo de Mateo 3:17, mi Hijo amado. Así es como Mateo lo presentó desde el principio. Vamos al versículo 12 al 13. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. El propósito ha sido lo mismo, hermanos, expulsar a los que estaban vendiendo, quienes en complicidad con los sacerdotes engañaban a los visitantes de Jerusalén, forzándolos a comprar animales incompletos para sacrificio y precios demasiado altos. Sobre el versículo 13 aprendemos que Jesús derriba barreras para dejar en claro que todos tienen pleno acceso a Dios. Versículo 14 al 15. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Los enfermos estaban restringidos al patio de los gentiles, relacionado al versículo 14. No se podían acercar al templo y no podían ir a orar ni a sacrificar. También los gentiles no se podían acercar al templo. Nosotros somos esos gentiles, hermanos. Había gentiles también en esos tiempos. Nos hubiera tocado no podernos acercar al templo completamente. Versículo 16 al 17. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Se enojaron con Jesús en el templo. Y la gente que lo aclamaba, Jesús destacó el reconocimiento público de las personas, cumplió la profecía de Salmos 8:2. De la boca de los niños y de los que maman, juntaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Esta fue su respuesta hacia las maravillas que hacía y la alabanza de los muchachos
a Jesús en los patios del templo. La hipocresía de los líderes religiosos es evidente, hermanos. La codicia y el robo en el templo les molestaba, pero la alabanza a Jesús no, no les gustó. Versículo 17, dejándolos salió a Betania y posó allí afuera. La maldición de la higuera estéril. Versículo 18 al 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cercana del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Este es un milagro destructivo que hizo Jesús, porque la higuera se secó. Pero tiene una enseñanza para nosotros. En esta parábola representaba Jesús advirtió sobre el juicio venidero sobre un Israel infructuoso, mostró la desaprobación de Dios de las personas que solo hojas y sin fruto. Personas que son solo hojas y sin fruto. La historia es clara y sencilla y su punto obvio es que lo que cuenta no es lo que hacemos, sino el fruto que sale de nosotros, hermanos. Versículo 20 al 22. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando los discípulos vieron lo que pasó, se asombraron, preguntaron a Jesús, ¿cómo fue que el árbol se secó tan rápidamente? Jesús le contestó, les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones, hasta podrían hacer lo mismo que yo hice con la higuera. Y más todavía, si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, ella los obedecerá. Eso es lo que es la fe, hermanos. Dice que si nosotros tuviéramos la fe de una semilla de mostaza, dice que nosotros, tan chiquita, tuviéramos esa fe, dice que nosotros moveríamos los montes, moveríamos nuestras situaciones difíciles que estamos viviendo en nuestra vida. Podríamos hacer grandes cosas, pero todo eso lo tenemos que hacer creyendo en que Dios va a trabajar unidos con nosotros, hermanos. La autoridad de Jesús, 23 al 27. Cuando vino el templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os daré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautizo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. No sabemos. Respondieron solamente después de calcular cuidadosamente ambas respuestas. No parecían interesados en responder honestamente la pregunta. Esto mostraba que estaban más interesados en las opiniones de la multitud que en la voluntad de Dios. Así que Jesús no le respondió a la pregunta a ellos. No podían decir del hombre porque eran cobardes. No dirían del cielo porque eran hipócritas.
Jesús tuvo varias situaciones parecidas con los sacerdotes, con los principales. La parábola de los dos hijos. Esta es una enseñanza muy bonita, hermanos. Versículo 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús le dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis? Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esto es muy importante, hermanos. Cuando llega a cierta edad, nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad con nuestros hijos, darles el trato para que ellos entiendan lo que es llevar a cabo un trabajo. Entonces, siempre estemos disponibles a escuchar la palabra de Dios, que nos dice que los hijos tenemos que enseñarles a desempeñar las cosas bien hechas. En este caso, el primero de los hijos hizo lo, dijo que le dijo que no quería ir, pero al final fue, hizo su trabajo. Uh, mi hijo Aarón, que estaba tocando el keyboard, mi hijo me ha enseñado tantas cosas. Ya yo soy una persona ya de edad, pero ese niño me ha enseñado tanto, porque siempre ha estado involucrado en las misiones, en la iglesia, en la escuela cristiana donde él está yendo ya por varios años. Él siempre se encargó de buscar un trabajo él solo, lo encontró, se tomó tiempo, él agarró su trabajo, después él empezó a cortejar a su novia, ya tienen 2 años ellos juntos, y ella es una gran niña, están en la misma escuela, se hallan muy bien. Cuando ellos están conviviendo, tú los disfrutas mucho, se conocen demasiado, se ayudan uno al otro. También yo veo que él siempre está escuchando cuando hay una plática entre nosotros, escucha y a veces nos da su opinión, que es muy importante ver cómo él está creciendo en las cosas de Dios, cómo él ama el servir y cómo él ama, les comentaba semanas pasadas, cómo él se acerca a mí cada mañana y me da un beso, cómo él en todo momento me pregunta cómo me encuentro, es muy atento conmigo. Y eso lo hemos logrado porque siempre he tenido comunicación con él. Y estoy asombrado cómo mi hijo se ha echado adelante y ha cuidado su forma de llevar su vida y nunca me esconde nada, nunca me está contando algo que no es. El segundo de los hijos, él dijo que iba a ir, pero no fue. Entonces, vemos aquí lo que le pasó a esta gente que andaba atrás de Jesús. Estos religiosos orgullosos deberían haberse arrepentido con mayor razón cuando vieron a los pecadores notorios arrepentirse, pero no lo hicieron. Los que hemos aceptado a Jesús, estamos ya en ese caminar, en ese paso de estar en la presencia de Dios. Dios nos ama tanto que Él nos da esa oportunidad de que nosotros tenemos ese libre albedrío en nuestro corazón, que podemos hacer una decisión
Y esa decisión, cuando nosotros lo aceptamos, Dios está en ese momento disfrutando el momento que nosotros le entregamos nuestro corazón. Nos da su Espíritu Santo, nos hace creer, nos hace crecer en los frutos del Espíritu, que es el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, el dominio propio. Y ese es en lo que más tenemos que crecer, amor, especialmente en amor. El amor viene arriba de todo, hermanos. Vamos a los labradores malvados, versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cayó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos y a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará sus viñas a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ese es Jesús, hermanos. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esa piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía como profeta. Dios nos ha dado un espíritu como una viña, vamos a decir, nos ha dado una viña para que nosotros la trabajemos, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestro trabajo, nuestra iglesia, nuestro medio ambiente en que vivimos, todos son parte de nuestra viña. Dios no excluye a nadie de su viña. La gente se excluye a sí misma al fallar en no mantener la viña que les ha sido dada. Dios me llama a producir buenos frutos en esta viña. En este tiempo de pandemia, cómo estoy usando los regalos que Él me ha dado para ayudar a otras personas. Esa es parte de tu ministerio, hermanos. Esta parábola es la segunda en la que Jesús se dirige a los líderes religiosos judíos y al pueblo de Israel, señalando el rechazo que tuvieron para Dios. Es una parábola profética, pues en ella Jesús señala la muerte de un hijo, la cual se relaciona con su propia muerte como hijos de Dios. La parábola también incluye el tema del juicio contra Israel y extendiendo con esto el plan de salvación a nosotros, a los gentiles, en el reino de Dios. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Dios te amó tanto que Él no volteó para atrás y llevó a cabo entregar su vida por cada uno de nosotros.
él llegó el momento que dejó de respirar. Consumado es. Esa palabra es tan importante porque esa palabra nos está diciendo, he dado mi vida para que cada uno de ustedes pueda arrepentirse y pedir el perdón de sus pecados y poder recibir la vida eterna. Esa es la palabra que dio al final Jesús. Lo entregó todo por nosotros, pero al mismo tiempo venció la muerte. Muchos de nosotros no podemos creer que la palabra de Dios es algo que llega gratis, no nos cuesta nada. Todo cuesta en este mundo, pero la palabra de Dios, cuando tú das ese paso de fe, es gratuito. Dios nos lo está dando, Él ya pagó todo el peso que tenía que pagar por nosotros. Él ya pagó nuestro down payment, como decimos. Nosotros nomás tenemos que dar ese paso de fe. Y ese paso de fe es lo que ha hecho que muchos de nosotros cambien nuestra forma de vida. Lo que éramos antes no es lo que hacemos ahora. Dios empieza a limpiar nuestro corazón, a llenarnos de fortaleza. El Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestro cuerpo, nos empieza a enseñar, nosotros estudiando la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, nos enseña a crecer y a hacer buenas decisiones en nuestro ser. Dominio propio es algo muy importante, hermanos. El dominio propio es tomar decisiones sin apresurarte. Siempre pensar las cosas y ponérselas a Dios también, especialmente en nuestra oración. Cuando tenemos un proyecto, antes de irnos directamente al proyecto, esperar y meditarlo, venir a Dios, ponerlo a cabo en escrito y de repente empezamos a ver ese florecimiento en ese detalle que queremos lograr. Pero todo tiene que estar en que Dios te guíe para que tú quieras llegar a donde Dios te quiere tener, hermano. En todo momento Jesús está con nosotros. Quiero hablar un poquito de los puntos finales. La autoridad de Jesús, que es el tema de hoy. Puntos finales. El número 1. Dios es omnisciente. Dios sabe todo lo que pensamos y lo que sentimos y lo que hacemos en cada momento. Esa es la palabra omnisciente. La palabra omnipotente. Dios puede hacer cualquier cosa de acuerdo a su voluntad y naturaleza. Y todopoderoso, capaz de controlar todo el universo en todo momento. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios que guió a David a tomar el cargo de rey. Era David muy joven. Mandó a Samuel que fuera a hablar con la familia de David. Empezaron a llegar sus hermanos, los iban a ungir con aceite. Entonces empezaron a llegar sus hermanos bien fuertes. Y Samuel, al primero que vio, dijo, este es. Y Jesús, o sea, Dios le dijo, hey, ese no es el que yo estaba, al que tú vas a ungir. Cuando entró David, sintió que Dios le decía, ese es David. David hizo la voluntad de Dios y vimos la grandeza de David. Es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos que Dios tiene grandes cosas para nosotros. No hay decadencias cuando estás tú con Dios. Dios te quiere impulsar a que tú llegues a lo más alto de tu fortaleza, de
No importa tu edad. Nosotros llegamos a una edad que ya no tenemos esa capacidad que teníamos antes, tiempo atrás. Pero Dios te quiere usar. Dios quiere llenar tu vida. Dios quiere fortalecerte. Y todo esto está basado en que nosotros empecemos a buscarlo más. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Y este es nuestro Dios. Que Él en todo momento está cuidando de nosotros. Todopoderoso, omnipotente, omnisciente. Todo lo sabe. Todo lo ve y todo lo puede, hermanos. Vamos a cerrar en oración. Señor nuestro, te damos gracias, Padre Santo, por el servicio de hoy. Te pido que sigas llevando este ministerio, Señor, que sean tus palabras las que siempre salgan adelante. Y te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de estar aquí. Bendice a cada familia, Señor, y te pido que si hay una persona que no te ha aceptado en línea o aquí presente, Señor, mueva su corazón en este momento. Gracias te doy, Señor, y te pido que nos sigas guiando cada domingo, Señor. Y gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Tuvimos la oportunidad de ministrar a varias familias que conocemos allá en Tijuana. Hay una joven, se llama Esther, quería compartirlo con ustedes. Ella tiene 5 niños. Uno de sus niños le dicen Estrella, es una niña. Ella tiene muchos problemas con su esposo. Hace como 6 meses se le quemó su casa. Estuvimos ayudándole, no sé si recuerdan, cuando llevamos comida para allá, despensas de comida, empezamos a hacerlo porque ella vive a un lado de la iglesia y ellos no estaban alimentándose bien y hemos empezado a darles alimento 5 días de la semana a muchas de las familias que viven por ahí en el lado de la Gloria. El caso es de que hace 3 meses estuve allá y me estaba muy triste, las cosas no iban muy bien y oramos por ella. Le pedí a una de las hermanas que pasara tiempo con ella porque ella se abre y te dice todo lo que está pasando con su marido. Su marido tiene un problema de alcoholismo. El caso es de que ahora que fui tenía otra cara. Le digo, ¿qué le pasó a Esther? Ven, ya vino y se me acercó. Dice, pastor, quiero que vaya a mi casa. Le dije, sí, como con mucho, claro que voy a tu casa. Dice, me la acaban de regalar. Varias iglesias y algunos ministerios supieron del problema y le levantaron una casa cerca de donde se encontraba ella. Y ella sigue, se le sigue dando la ayuda a los niños. Ahí los veo cada vez que voy, ya están creciendo. Y eso es lo que hace Dios en la vida de esas personas. Ella aceptó a Jesucristo hace como 1 año más o menos. Ella estaba viviendo más bien la vida que también llevaba a su esposo. Ella ha cambiado completamente. Ella está buscando a la iglesia, está buscando cómo sobrepasar todo lo que están en mejor situación, pero todavía batallan. El caso de que el cambio que ella ha dado, yo sé que fue ese momento en que ella aceptó a Jesucristo, porque ha cambiado completamente. Ya ella no llega con olor a licor o a alguna droga, ya llega tranquila, ya ve por sus hijos andan cambiados, andan felices, los eventos que hacemos les llenan mucho a ellos y ellos nomás viven a la vuelta de la iglesia, están muy cerca, les dan de comer de lunes a viernes. Estamos haciendo una gran labor y eso es parte de lo que hace la iglesia, que nos apoya en todo lo que logramos hacer en México. Así que tenemos mucho trabajo en México, hermanos. La semana que
que entra quiero mostrarles lo que logramos hacer este viaje en México. Estoy preparando un video para ustedes y en este momento yo quiero decirles que mi tiempo fue hace muchos años. Tuve la oportunidad de aceptar a Jesucristo y yo sé que cuando pasé para enfrente no lo hice de corazón, lo hice para que mi familia se tranquilizara un poquito porque yo estaba pasando momentos muy duros, no quería cambiar mi forma de vivir. La segunda vez que yo tuve la oportunidad de aceptar a Jesús fueron 5 años después. Me había quebrado mi espalda, estaba derrotado, estaba sin fuerzas, pero yo ya quería aceptar a Jesús. Yo quería llegar a ese momento. Me acuerdo que se me presentó el Evangelio. Unas jóvenes de la iglesia fueron a llevar alabanzas a donde yo estaba viviendo en ese momento. Y de ahí me invitaron a la iglesia. Me llevaron a la iglesia, yo no me podía sostener solo. El caso es que me puse enfrente cuando hicieron el llamado y no pude detenerme mucho porque no tenía fuerzas o me tuve que tirar al suelo. Me acuerdo de José Luis, yo sé que el hermano Efraín se acuerda de José Luis. Me dijo, ¿estás crudo? Le dije, no. Le digo, no, mi espalda está quebrada. Le digo, me pasé enfrente, me trajeron para acá, pero no me puedo sostener. Dice, ¿seguro que no estás crudo? Le digo, no. En el suelo, allí Pastor Max, nuestro pastor en ese momento, este, hice la oración de fe y acepté a Jesucristo. La iglesia tuvo un gran avivamiento en el tiempo que yo llegué. Teníamos una iglesia llena de niños y empecé a trabajar con los niños. Fue uno de mis primeros trabajos, a dar consejería. Todo eso me fue alimentando, me fue levantando, que llegó un momento que el Señor me empezó a sanar de mi espalda. Y eso es algo que lo tengo que compartir en todo momento. Para mí, el momento que acepté a Jesucristo fue el momento que Él me sanó, no nomás de lo que yo era, sino de lo que Dios tenía para mí. Y el cambio me lo hizo poco a poco, yendo a los estudios bíblicos, estudiando la palabra, pasando tiempo en la iglesia, que eso es algo muy importante para cada uno de ustedes. Trabajen con la iglesia, dense el tiempo de dar ese tiempo extra y van a ver cómo van a recibir muchas bendiciones de muchas formas. Esta es la oración de fe que yo recuerdo que hice hace muchos